Tardes, ¿cómo estás? Bienvenido acá a Paraguay Fluvial y Logística, don Alessandro. Tardes, primero de todo a ustedes y a toda la audiencia. Gracias por darme la oportunidad de estar en vuestro programa. Es la segunda vez que estoy en vuestro programa. Así que bueno, para nosotros es muy importante el reconocimiento de parte de ustedes también, que se hayan recordado de Atolpar, porque somos una asociación no muy conocida, pero dedicada al comercio internacional hace muchos años, hacemos muchos trabajos que la gente no sabe realmente todo lo que se hace, lo que hace un agente de carga, ¿no? Bueno, Alessandro, felicitarlo por estos 20 años, usted como presidente de Atolpar, comentarnos un poquito, ¿no? Hacer un recuento de estos 20 años, hablar un poquito de la historia de Atolpar también y cómo se encuentran actualmente. Por cierto, un gusto saludarlo. Bueno, realmente como historia tenemos muchísimas historias, ¿cierto? No es este gremio, realmente empezamos con 4 personas, Ujú. 4 diferentes empresas, hace 20 años, se decidió abrir, después cuando abrimos realmente con los estatutos formales de Atolpar, y realmente, bueno, han pasado muchas cosas, muchas cosas. Primero, bueno, antes eran otras épocas, es cierto, como es el tema fluvial, no teníamos estas grandes bajantes y todos esos graves problemas que tenemos con el cambio climático, pero también han pasado, en el mundo han pasado muchas cosas de lo que es el comercio internacional, no solamente la bajante del río y todo lo demás, pero también hemos sufrido 2 crisis muy grandes, como fue la del 11 de septiembre, que fue un cambio global, mundial, de todo lo que se refiere al comercio, al transporte de carga, al transporte de carga marítimo, bueno, marítimo fluvial, aéreo, todo cambió muchísimo en esa época. Y bueno, y después, bueno, lo peor que ha pasado, cierto, y creo que para todo el mundo nos ha afectado, ha sido el tema de la pandemia, el COVID-19, ¿cierto? Que eso realmente ha sido muy complicado para el mundo. Yo sostengo que esto, Dios quiera que esto se termine, pero va a pasar como una gripe. Pero como nosotros como agentes de carga, nosotros nunca fuimos, los agentes de carga trabajaron estos 2 años y pico que tuvimos de pandemia, no digo de encierre total, pero cuando fue el cierre total de los comercios, bancos, todo, prácticamente nosotros éramos fundamental para el comercio, porque todos, no se olviden que todo se importa, bueno, mucho se importa, no todo, pero mucho se importa, entonces éramos un servicio esencial, había que trabajar, bueno, parte de la casa, parte presencial, los servicios no se podían dejar de ofrecer, las cargas seguían llegando, los vuelos cargueros eran fundamentales en el mundo para llegar todo lo que se refiere a traer lo que eran todo lo que fuera relacionado al COVID, cierto equipamiento, respiradores, después la crisis que decían que Estados Unidos iba a bloquearnos todo lo que pasara para el COVID y bueno, realmente no fue así, ¿cierto? Yo tengo que agradecer en ese momento a la Embajada de los Estados Unidos, como gremio le mandamos una carta y ellos fueron muy cordiales, nos explicaron que no iban a detener nada lo que viniera de Paraguay de otros lados, porque venían todas estas cosas de China, ¿cierto? Y el tránsito normalmente es vía Miami, ¿cierto? Y entonces realmente eso fue unos momentos más críticos de este comercio internacional, pienso que fue, y el más delicado, y también otro, bueno, fueron cuando se hizo el transporte, traer las vacunas, que realmente era para salvar vidas, ¿cierto? Eso para nosotros era fundamental para todos los agentes, traer todo lo que se refería a tratar de ayudar a la gente que se vacune y esté más protegida, ¿cierto? Y bueno, pero bueno, han pasado tantas cosas, pero realmente son las más importantes, esas yo, que es lo más fresco, ¿cierto? Pero ha habido cosas como todo, ¿cierto? El mundo gira
no va a dejar de girar, y este comercio todos los días cambia, ¿cierto? Este negocio del agenciamiento de cargas no cambia, todos los días es un día diferente, nunca se repite la historia. Entonces, ese es un grave o un tema muy importante, que uno nunca se aburre en el tema de agentes de carga. Presidente, Eso más o realmente menos. en 20 años han pasado muchas cosas. Yo me imagino también la primer pandemia, ¿verdad? Que tuvimos ya hace 2 años, que impactó de gran medida en todo. Y también hablando un poco más de los hechos últimos, también la crisis que tiene que ver con China, que tiene que ver con Estados Unidos, específicamente hablando de Rusia, Ucrania, esos factores también que lo vemos de repente muy lejos de nosotros, ¿cómo han afectado específicamente al comercio? Bueno, yo le diría realmente, estamos lejos, pero estamos muy cerca. El tema de la guerra, que hoy en día prácticamente en las noticias se escucha muy poco, ¿cierto? Pero el conflicto sigue y muy latente, ¿cierto? Ha afectado a todo el mundo, ¿cierto? A nosotros más, porque somos un país importador, ¿cierto? Ustedes saben todo lo que hemos sufrido con el incremento del combustible, que no solamente es aquí, es en todo el mundo, ¿cierto? En Estados Unidos llegó el récord a $6.50 al galón, ¿cierto? Que nunca había llegado a ese precio. Pongo referente a Estados Unidos porque siempre todo el mundo dice, bueno, Estados Unidos, ¿cierto? Pero, y acá los precios evidentemente se han disparado. Hoy en día el petróleo está bajando, pero eso, los conflictos de tanto China, ¿cierto? Que también hubo el grave problema de contenedores, del transporte de contenedores de los productos. Para darle un ejemplo, hace 2 años o un poco más tal vez, bueno, antes de la pandemia, un contenedor de 40 pies costaba, no sé, 4.500, 5.000, más o menos, no me acuerdo mucho, pero más o menos. Llegó a costar un mismo contenedor $21.000. Es decir, el incremento fue tremendo por la ausencia de contenedores, dado que no se exportaba por el tema de la pandemia. Las líneas marítimas dijeron que era también por eso, porque los contenedores no llegaban a origen con productos de exportación de otros países del mundo. China también entró con la crisis de la industria, la crisis de la energía eléctrica en China. Las fábricas, no se olviden que no trabajaban más las 24 horas como trabajan ellos. La guerra, el tema de los cereales, ¿cierto? Y este tema nos ha perjudicado muchísimo. Y como todo, ¿cierto? La bajante del río Paraguay y el combustible más caro, entonces los buques fluviales transportan menos contenedores, se aplica un recargo, se llama Low Water Surcharge, que sería un recargo por bajante del río. Entonces todo eso encarece el comercio y lamentablemente quien tiene que pagar esto es el consumidor final. No lo absorbe la línea marítima, no lo absorben las líneas fluviales, ni el agente de carga, ni nada. Todo ha subido y lamentablemente nos ha afectado muchísimo, muchísimo a todo lo que se refiere al comercio. Y evidentemente todos deseamos que esta guerra, que no se comenta mucho, se termine, porque no, después de haber salido una pandemia que uno pensaba que, bueno, ya no sabíamos si era el fin o no el fin del nuestro, ¿cierto? Y ahora, qué necesidad llegar a esta guerra que nos afectó nuevamente a todo el mundo, nuevamente. Y afecta, como tú mismo preguntaste, al comercio internacional, de lo que es, cual se refiere esta conversación de hoy de tarde, ¿cierto? Claro, claro, claro. Y va a seguir afectando también, presidente, porque la guerra continúa. Como le dijo bien, nada más no se comunica todo lo que está pasando en esa parte del mundo, sí, pero es un día a día de gente muy afectada en esa zona, justamente entre Ucrania, en Ucrania específicamente. Presidente, exacto, y también, perdón, sí. Y también el problema que no se habla mucho, ¿cierto? Es el ataque de la central nuclear, la que es colega de Chernobyl. Se acordarán en la crisis, sí, que no se habló un tiempo, después se tapó, ¿cierto? Pero el Chernobyl, bueno, está la otra Chernobyl, digamos, que también, que uno dice que la atacó Ucrania, que la atacó Rusia, pero está en poder de Rusia, esa central, y se comenta en las noticias, si uno lo lee un poco, que ya hay fugas de reactividad. Entonces todo eso, si realmente llega a pasar, bueno, eso
también es una catástrofe mundial que vaya a saber en qué relaciona. Esperemos que no, que cualquiera de los dos bandos sean conscientes que, bueno, eso sería, bueno, no sé, un desastre para la humanidad, ¿no? Tal cual, sí, así mismo, presidente. Nosotros aún no hemos empezado a sentir nada, en realidad, de las consecuencias de la guerra, según los analistas también, ¿no? Que a pesar de que sentimos, por ejemplo, la suba, baja del combustible todo el tiempo, no es nada a comparación de lo que realmente se viene, que no es por ser negativa, pero hay que ser realistas también y empezar a analizar un poquito más de lo que sigue pasando en esa zona del mundo. Sí, presidente, nos comentabas también, pasando ya a otro tema, que comenzaba a Tolpar con 4 socios. ¿Cuántos socios son 20 años después? Bueno, hoy estamos creo que en 38 socios que pertenecen a la asociación. Para pertenecer a la asociación, bueno, evidentemente hay que presentar una cantidad de documentación, ¿cierto? Cumplir con ciertos requisitos que son fundamentales para estar en el gremio, estar trabajando todos en la misma sintonía, como ustedes, ¿cierto? En la misma sintonía de la radio. Entonces tratamos que todos los socios estén en la misma altura de requisitos que pedimos. También está basado en requisitos que, Atolpar es socio de ALACAT, que es la Asociación Logística de Agentes de Carga y Operadores Logísticos en Latinoamérica. Atolpar es socio fundador de ALALOG, la Asociación Logística Latinoamericana, también, y también estamos asociados a todos los socios de Atolpar, son socios de FIATA, que FIATA es como si fuera IATA en las líneas aéreas, pero FIATA es lo que se refiere al marítimo, y eso también es una seguridad para el que use un agente de carga asociado a nosotros, porque cumplimos con las normas que nos exigen desde el exterior. Por eso a veces dice, bueno, ¿para qué me voy a asociar si no tengo nada? No, hay un beneficio a eso. Sí, hay muchos beneficios. Atolpar está trabajando directamente con la aduana y con la reforma del Código Aduanero Nuevo. Estamos trabajando con la Dirección de Aeronáutica Civil por el reconocimiento oficial del agente de carga. Estamos trabajando a través del operador económico autorizado también, que es un tema muy delicado que se viene en un par de años, que es fundamental. Es decir, la comisión directiva, mi comisión, porque tengo que hablarla así, mi comisión directiva realmente ayuda muchísimo. Evidentemente nuestros socios aportan, pero la comisión directiva que tenemos con Atolpar, que dedicamos nuestras horas, que son tiempo valioso también, que dejamos de atender a nuestras empresas para nuestros asociados y el gremio, ¿cierto? Eso es muy importante para nosotros. Presidente, hablando un poquito también del desarrollo del corredor botánico, desde la asociación, ¿qué es lo que piensan al respecto? También, ¿cuál es el impacto que creen que va a tener esto dentro del comercio? Bueno, sobre el tema del bioceánico, creo que realmente, sí, ¿no? Sí, bioceánico. Exacto. Es el corredor bioceánico. Ahora me acordé. Es espectacular, porque nosotros siempre hemos dado la espalda al Pacífico, y el mercado más grande que hay en el mundo es el Pacífico. Todos sabemos que las grandes exportaciones es hacia el Pacífico, ¿cierto? Acorta plazos de exportación, y eso ayuda. Cuando te acorta el plazo, sos más competitivo en el mercado de otros países, en el caso nuestro, ¿cierto? Que somos un país mediterráneo y tenemos varios, no sé cuántos, bueno, hoy en día con el río Bajo, no sé si son 7, 8 días y de subida a otro para llegar a Puerto de Transbordo, Montevideo, Buenos Aires. Entonces, esto va a agilizar. Ahora, también hay que trabajar, ¿cierto? Mucho con las aduanas. Tienen que entender que cuando uno sale con un contenedor desde aquí a Valparaíso, por lo menos es un ejemplo, puerto chileno, claro, ¿cierto? Tienen que entender que esto es una carga en tránsito internacional,
Es una carga que ya superó, digamos, los controles de la aduana paraguaya. Por eso van con los precintos, va a haber controles satelital de estos contenedores también, en sentido de que no sean abiertos. Vamos a tener que trabajar muy duro con las aduanas de los diferentes países. A nosotros lo que nos toca prácticamente es Argentina y Chile, porque otro país no, pero Brasil va a tocar Brasil, por supuesto, que tránsito de territorio de ellos, después Paraguay, después Argentina, después Brasil. Entonces eso evidentemente se tiene que trabajar. Esto no es soplar y hacer botellas, pero es muy bueno lo que está invirtiendo Paraguay en ese tramo que están haciendo. Realmente hay que felicitarlo al gobierno nacional, porque han visto que ahí es el futuro nuestro. Bueno, ese punto que usted resaltaba recién con relación a las aduanas es más que importante, ¿no? Porque tiene que cumplir la función justamente de que sea un corredor bioceánico que cumpla esa función que se está anunciando ya desde la palada inicial prácticamente. Así que sí, va a estar bueno que realmente cumpla esa función, poniéndose de acuerdo con todas las autoridades por todos los países que va a estar pasando el corredor, sin dudas. Presidente, también hablar un poquito acerca de cómo afecta, ¿no?, todo esto de la bajante del río, que lo venimos ya sintiendo hace unos cuantos años. Realmente para el comercio, tanto de importación como exportación, en la bajante del río afecta muchísimo. Siempre hemos tenido bajantes, siempre en la historia, pero cada vez es peor, ¿cierto?, por la situación climática. Entonces, eso afecta muchísimo. Yo sé que el gobierno nacional, porque estuve hace poquito con el ministro de Industria y Comercio, Castiglioni, y él estaba comentando que se está haciendo muchos trabajos. Bueno, también estuve con el señor Dos Santos, que es el tema, bueno, ustedes saben del tema fluvial también, y se está hablando de los dragados. Pero está bien, el dragado ayuda, no vamos a quitarle, pero el problema es el cambio climático. No llueve en el norte, que nosotros necesitamos que llueva en el Pantanal para que nuestro nivel del río crezca. Es decir, lamentablemente afecta. Por eso hay que buscar otras alternativas también, no solamente pensar en el río, evidentemente que hay que trabajar, porque tenemos la segunda flota más grande del mundo de fluvial, y eso es muy importante. Pero acá también se tocó la otra vez en una exposición del protagonista que se hizo aquí en el Bourbon, se habló del tema ferroviario. Justo yo hablé con una persona del tema ferroviario, que expuso el tema, y eso es una gran solución para el Paraguay. Sí. Pero evidentemente cada kilómetro de vía férrea cuesta mucha plata, eso hay que ser muy consciente, y encima la diferencia de las trochas. Las trochas es el ancho de la vía del tren. Bueno, Paraguay, la trocha que tiene es muy antigua, ¿cierto? La primera de Sudamérica, así que imagínense, pero Argentina tiene otra trocha, Uruguay tiene otra trocha, y entonces eso es muy problemático, porque no, el señor que expuso me dijo, no, vamos a hacer un centro como de distribución para bajar los contenedores y mudarlos a otros vagones que son de las diferentes trochas. Yo le dije, lo lamento muchísimo, le deseo mucha suerte, pero eso no es viable. El pérdida de tiempo que se hace en mover, esto es el negocio, es que no se mueva el contenedor y que se vaya expreso a cualquier puerto de transbordo, que decida el cliente, Montevideo o Buenos Aires. Entonces, eso es importante, no vamos a hacer un centro, porque eso también incide en costos, ¿cierto? Acá hay que hacer adecuación de la trocha. Está bien, estuvieron la gente de la Administración de Puertos del Uruguay ofreciendo una mejora muy importante para el puerto Montevideo, para el Paraguay, que eso es brillante, de la zona de descarga y todo eso, y es muy bueno todo eso. Pero necesitamos sacar nuestra carga como importar nuestra carga. Nosotros, evidentemente, conviene al país las exportaciones porque ingresan divisas, pero vivimos de las importaciones porque Paraguay es un país gran importador de muchos productos. Puertos de transbordo, Buenos Aires y Montevideo. Perfecto. Hay puertos también de transbordo como Paranaguá, que hay servicio multimodal desde Paranaguá también, pero los costos son elevados también. Pero dependemos de esto, para mí la mejor solución es el tema ferroviario. No, tapas ni por nada. Le pongo pimienta yo. Presidente, realmente un placer
haberte tenido en la tarde de hoy, poder conversar contigo, felicitarte nuevamente por este aniversario, un número importante realmente y muy interesante todo lo que pudiste también compartir con nosotros hoy, regalándonos un momentito de tu tiempo. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, darnos la oportunidad. Cuando quieran, están las puertas abiertas para ustedes, así que será un enorme, enorme placer atenderlos y reunirnos hoy en día que nos podemos ver un poquitito más. Que tengan muy buenas tardes y éxito como siempre en el programa. Muchas gracias, muchas Gracias. gracias. Igualmente para usted también. Bueno, Alessandro Molfesi, presidente de Atolpar, hablando acerca de estos 20 años, sí, Atolpar también haciendo un recuento,